El cielo de la tarde se oscurecía poco a poco, mientras nubes pesadas de color plomo se arremolinaban en lo alto, como si anunciaran con furia la llegada de una tormenta inminente. El aire, impregnado con el aroma húmedo y terroso de la tierra recién agitada, se deslizaba por la tranquila campiña donde un río serpenteaba como una cinta de seda, abrazando con ternura los campos de arroz en plena floración. Cerca del borde del río, las risas de los niños resonaban como campanadas de cristal, puras y vibrantes, desafiando la tensión que se acumulaba en el cielo cargado de nubarrones. Un bebé, de apenas poco más de un año, con el cabello fino como hilo de luna y unos ojos tan brillantes como dos gotas de lluvia recién nacidas, jugaba distraídamente con unas hojas caídas junto al agua. Sentado en medio de la calma bucólica de la naturaleza, estaba a solo unos metros de donde sus padres preparaban la comida bajo la sombra generosa de un árbol. «Cariño, no te alejes mucho», llamó la madre con dulzura, su voz llena de ternura pero también con una pizca de preocupación que aún no la impulsaba a levantarse. El padre, sonriendo, mantenía la fe en que el río seguía tan apacible como siempre. Pero entonces, todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. Un trueno desgarró el cielo como un grito de advertencia. El viento se levantó en ráfagas furiosas, sacudiendo las copas de los árboles, levantando la tierra y la hojarasca en remolinos ciegos. La lluvia cayó de golpe, violenta, salvaje, como si el cielo hubiera contenido su llanto durante siglos y, por fin, estallara en un clamor de cólera. En cuestión de minutos, el río, que hasta entonces había sido una caricia líquida, se transformó en una bestia desatada. El agua, oscura y espumosa, se lanzó sobre las orillas, tragándose la hierba húmeda donde el niño aún se sentaba, sin comprender la furia que se cernía sobre él. Una corriente lateral rompió la ribera, arrastró la hojita que sostenía el bebé, y apenas un segundo después, fue el propio niño quien fue engullido por el torrente voraz. ¡Mi hijo! El grito de la madre rasgó el aire, más agudo que el trueno, más profundo que la lluvia. Corrió con desesperación, sus pies hundiéndose en el barro, los ojos fijos en el vacío donde antes estaba su hijo. El padre, preso del pánico, corrió tras ella, impotente ante la furia de una naturaleza desencadenada. Corrieron por la orilla, llamando su nombre entre sollozos, entre súplicas que se perdían en el rugido de las aguas. El río, frío como la muerte y fuerte como el destino, se lo llevaba todo, la esperanza, la risa, el futuro. La aldea entera se estremecía entre alaridos, llantos y oraciones desgarradas de quienes, en un parpadeo, habían perdido lo que más amaban. La lluvia seguía cayendo. El agua seguía corriendo. Y en ese instante de dolor absoluto, el tiempo mismo pareció detenerse, suspendido entre el horror y la impotencia. A lo lejos, entre los campos que aún resistían al viento, una figura se recortaba bajo la cortina de lluvia, un caballo, quieto, alerta, mirando hacia el río. Sus orejas se alzaban tensas, y sus ojos, tan abiertos como el cielo herido, reflejaban una conciencia inquieta. No era solo un sonido lo que había escuchado, era el eco de un corazón materno hecho trizas. Y entonces, sin que nadie lo llamara, como si una orden sagrada lo impulsara, el caballo relinchó con fuerza y se lanzó al galope, no hacia la ribera, sino hacia el lugar donde sabía que los humanos podían ayudar. Bajo la lluvia torrencial, el eco de sus cascos golpeando el suelo era como un tambor de guerra, una señal de alarma, un clamor de vida. Había comenzado un rescate. Y no lo lideraba un héroe humano, sino un alma noble sobre cuatro patas que, hasta ese día, parecía haber nacido solo para el silencio. Su nombre era Sol, un caballo de pelaje castaño brillante como el ámbar al sol, con unos ojos tan profundos que parecía contener en ellos el cielo entero, lleno de ternura y recuerdos. Pero Sol no era un animal cualquiera. Había crecido junto a esa familia, había estado allí cuando el bebé soltó su primer llanto al nacer, había acompañado al padre en las largas jornadas del campo durante las temporadas de sequía, y había sentido en su lomo las caricias suaves de la madre cada atardecer, cuando el sol se apagaba lentamente sobre los campos. Sin embargo, Sol era aún más especial. Durante muchos meses, el padre, un hombre amante de los animales y firme creyente en el poder de la comunicación entre especies, le había enseñado a Sol un lenguaje de señas básico.
Con paciencia infinita y mucho amor, le fue enseñando movimientos con las manos, señales del cuerpo, gestos con la mirada, y Sol, como un niño aprendiendo sus primeras palabras, comenzó a comprender. Y ahora, todo aquello que un día fue un juego entre ellos, se convertía en la única esperanza en medio del horror. Cuando Sol escuchó aquel grito desgarrador, no necesitó palabras. No lo comprendió con la razón, sino con algo más profundo, una conexión directa con el corazón humano. Lo sintió en su alma, como una orden sin voz, como un impulso nacido del amor. Y sin esperar a nadie, sin una sola orden, Sol supo lo que debía hacer. Corrió a través del campo anegado, esquivando ramas caídas y árboles partidos por la tormenta. La lluvia le azotaba el rostro, el lodo se pegaba a sus cascos, pero él no se detenía. Avanzaba con determinación hacia la granja más cercana, donde unos campesinos se refugiaban bajo un alero, sin imaginar que a solo unos cientos de metros, una tragedia se estaba desatando. Sol no podía hablar. No podía gritar. Pero tenía un lenguaje propio, uno que había aprendido con amor y que ahora se transformaba en clamor. Se detuvo en seco ante la verja de la granja y relinchó 3 veces, largas, fuertes, urgentes. Un hombre de mediana edad levantó la vista, sorprendido al ver llegar solo al caballo en medio del vendaval. Pero cuando Sol golpeó 3 veces el suelo con sus cascos delanteros y levantó una pata como lo había aprendido, el gesto claro de peligro. El hombre se quedó helado. «¿Algo ha pasado?», gritó hacia adentro, corriendo a buscar ayuda. Sol giró la cabeza hacia el río y relinchó de nuevo, con una mirada tan intensa, tan implorante, que no dejaba lugar a dudas. Los gestos que durante meses habían sido solo práctica, ahora salvaban vidas. El campesino, viejo amigo de la familia, no dudó. Llamó a los suyos, tomaron sogas, subieron al bote, y comenzaron a correr tras las huellas frescas que Sol había dejado sobre la tierra empapada. No sabían lo que iban a encontrar, pero confiaban en él. Había algo en su mirada que no permitía escepticismo. Avanzaron como una pequeña caravana de esperanza en medio del diluvio. Sol no dejaba de correr. A cada tanto se volvía para asegurarse de que lo seguían, para recordarles que el tiempo era un lujo que no podían permitirse. Un corazón de caballo, aunque no hable, puede entender la pérdida. Y fue justamente ese corazón, grande, fiel, vibrante, el que transformó a Sol en un héroe sin capa, sin medallas, sin nombre grabado en piedra, solo con la nobleza de quien ama en silencio. La historia, en realidad, apenas comienza. Un viaje contra el reloj, donde la vida y la esperanza se aferran a las patas firmes, de un caballo que supo escuchar el grito del alma. La lluvia no cesaba. El viento seguía aullando en ráfagas largas y feroces, como si la naturaleza misma pusiera a prueba la voluntad humana. Bajo el telón gris de la tormenta, un pequeño grupo de personas continuaba avanzando, paso a paso, siguiendo las huellas de Sol, el valiente caballo que se abría camino en medio del caos. Nadie hablaba demasiado. Los rostros estaban tensos, las miradas cargadas de preocupación. Todos sabían una verdad ineludible. Entre las corrientes desbordadas del río, cada minuto que pasaba podía ser la diferencia entre la vida y la pérdida irreparable. Al frente iba Don Lam, el campesino que había enseñado a Sol sus primeros signos. Corría con el cuerpo mojado hasta los huesos, repitiendo en su interior una plegaria silenciosa, que ocurriera un milagro. Que aquella criatura pequeña y frágil aún estuviera allí, aferrada a una rama, a una roca, a un destello de esperanza suspendido entre las aguas violentas. De pronto, Sol se detuvo en seco. Relinchó con fuerza, alzó una pata delantera y señaló hacia la ribera izquierda del río. De inmediato, el grupo se dividió, corriendo hacia la dirección indicada con renovada urgencia. El cauce ahora rugía como una bestia desatada. El agua bajaba turbia, densa, cargada de barro y ramas. El río, que por años había sido fuente de vida, se convertía ahora en un abismo hambriento que tragaba sonido, forma y aliento. «Allí», gritó un joven, señalando un pequeño objeto atrapado entre 2 ramas. Era una prenda infantil. Sin pensar, uno de los hombres ató una cuerda a su cintura y se lanzó al agua. Las olas lo zarandeaban, lo empujaban con fuerza bruta, pero él seguía luchando, como si toda su alma empujara con él.
Los demás observaban en vilo. Incluso Sol no apartaba la vista, como si con su mirada pudiera sostener a quien nadaba entre la vida y la muerte. El joven alcanzó la prenda, la alzó, y su rostro se desfiguró en una expresión de desilusión brutal. Era una muñeca. No el niño. Solo una muñeca empapada, sin vida. El silencio se volvió más pesado que la tormenta. Alguien cayó de rodillas. Una mujer se echó a llorar, el sonido ahogado por la lluvia. Pero Sol no se rindió. Giró sobre sí mismo, relinchó una vez más, esta vez haciendo un gesto claro con la cabeza. No es aquí. Y echó a correr de nuevo, como si el fracaso no tuviera lugar en su espíritu. Ese simple gesto, esa determinación muda, fue suficiente. Los campesinos se incorporaron, se limpiaron el rostro con las mangas y reanudaron la carrera. Mientras Sol siguiera avanzando, ellos también lo harían. Porque el corazón del caballo aún creía. Poco después, Sol cambió de dirección otra vez. Esta vez los condujo hasta un gran árbol caído, inclinado peligrosamente sobre el agua. Entre las raíces y el barro, algo sobresalía. Una cuna. Pero vacía. Los pulmones se llenaron de aire frío, los ojos de lágrimas. Y aún así, Sol no se detuvo. Relinchó fuerte, no con tristeza, sino con convicción. Retrocedió unos pasos, buscó otro ángulo y señaló con el hocico un nuevo desvío del río, donde el agua se filtraba hacia un terreno bajo y encharcado. En ese preciso instante, un ruido apenas perceptible se escuchó entre los matorrales. Todo el mundo contuvo la respiración. Un campesino corrió hacia allí, apartó las ramas empapadas y gritó: «¡Aquí está! ¡Está viva!». Era la niña. Empapada, con los labios morados, pero respirando. Alguien se lanzó para tomarla justo antes de que el agua alcanzara ese rincón oculto. Los gritos estallaron. Lágrimas y voces se mezclaron con el viento. A lo lejos, la madre llegó corriendo, tropezando entre el barro, sin sentir el dolor. Se arrojó al suelo, tomó a su hija con fuerza desesperada y comenzó a sollozar. La niña se movió levemente. Sus ojos se entreabrieron. Todo se detuvo por un segundo. El milagro había ocurrido. Los hombres lloraban. Don Lam, sin palabras, giró hacia Sol, el caballo que ahora, empapado y jadeante, observaba en silencio. Ninguno dijo nada. Solo se miraron. Y en esa mirada, entre el hombre y el animal, se cruzó una gratitud tan profunda que no necesitó idioma alguno. En medio de la furia de la tormenta, se reveló una verdad eterna. Hay fuerzas más poderosas que la corriente de un río. Como la lealtad sin condiciones. Como el amor silencioso. Como el valor de un caballo que supo escuchar, donde todos solo oían truenos. El llanto del niño resonó débil entre la lluvia, suave, casi imperceptible, pero suficiente. Suficiente para quebrar en mil pedazos toda la angustia, el pánico y el dolor que el grupo había cargado durante todo el trayecto. La madre se desplomó de rodillas, sin fuerzas, abrazando con desesperación el pequeño cuerpo tembloroso. Lloraba entre jadeos entrecortados, repitiendo una y otra vez, como si necesitara convencerse de que era real. «Mi amor, mi cielo, mamá está aquí, mamá ya llegó». El bebé, como si sintiera aquel calor, se aferró débilmente al borde de su blusa. Su manita, diminuta y fría, buscó instintivamente la protección que solo una madre puede dar. Sus ojos se entreabrieron, vagos, sin foco, hasta que se encontraron con los de ella, esos ojos donde habitaban un universo de amor, de miedo, de alivio y de milagro. El padre llegó segundos después. Se arrodilló junto a ellas y los rodeó con los brazos, fundiéndose los tres en un abrazo tan apretado que ni la lluvia ni el tiempo podían romper. Sus lágrimas se mezclaron con el agua de la tormenta, saladas, pero dulces como la vida que acababan de recuperar. Nadie habló. Nadie se atrevió a interrumpir aquella escena. Los demás permanecieron quietos, testigos mudos de un momento que quedaría grabado en sus corazones para siempre. Una familia había sido devuelta a la vida por un verdadero milagro. Y ese milagro estaba justo allí, al lado de ellos. Sol, el caballo valiente, seguía de pie, observando en silencio. Tenía las orejas atentas, orientadas hacia el niño,
como asegurándose de que seguía respirando. Su cuerpo estaba empapado, el pelaje pegado a la piel, las patas temblaban levemente del cansancio, pero sus ojos brillaban con una luz nueva, una mezcla de alivio, dulzura y orgullo. Don Lam se acercó, puso una mano sobre el cuello de Sol y le susurró como a un viejo amigo. «Lo hiciste bien. Ha sido un verdadero milagro». El grupo entero, sin decir palabra, ayudó a la familia a regresar. La lluvia ya amainaba. Cada persona se quitó la chaqueta, la bufanda, lo que tuviera, para abrigar al bebé y cubrir a la madre. Y uno por uno, al pasar, posaron su mirada en Sol con reverencia, como si contemplaran algo sagrado. Cuando regresaron a la granja, la noticia ya se había esparcido por toda la región. Los vecinos se acercaban, incrédulos, preguntando si era cierto lo que habían oído. Cuando vieron a Sol, se quedaron sin palabras. Un caballo que comprendía señales. Que supo guiar. Que salvó una vida. Una mujer, entre lágrimas, exclamó. «Nunca en mi vida vi algo así. Este caballo entiende más que muchos humanos». Poco después llegaron los periodistas. Las cámaras grababan cada ángulo, buscando capturar aquel momento de leyenda. Algunos acariciaban a Sol, otros incluso se inclinaban ante él. Pero Sol no prestaba atención a los flashes ni a la fama repentina. Solo se acercó, en silencio, al Moisés que ahora estaba limpio y seco, colocado bajo el alero de la casa, como para comprobar, una vez más, que todo estaba bien. Que de verdad, el peligro había pasado. Esa noche, el cielo se despejó por completo. La luna se asomó brillante, lanzando destellos de plata sobre el césped mojado. Dentro de la casa, la familia se sentó junta, abrazando al bebé que dormía tranquilo, envuelto en calor y amor. Y junto a ellos, Sol, tumbado cerca, con los ojos entrecerrados y la respiración pausada, como si finalmente pudiera descansar. Entonces, sin necesidad de palabras, todos miraron hacia él. El padre se levantó, caminó despacio hasta donde estaba Sol, y con una emoción que le temblaba en la voz, ató suavemente un pañuelo rojo alrededor de su cuello, un gesto simple, pero cargado de significado, un símbolo de gratitud, de respeto y de eterno reconocimiento. «Si no fuera por ti», dijo en voz baja, «habríamos perdido a nuestra hija. Para siempre». Sol alzó la cabeza. Su mirada serena se cruzó con la del hombre. Luego, con ternura infinita, frotó su hocico contra el hombro de él, como un abrazo silencioso. Y en esa noche tranquila, sin palabras, sin explicaciones, solo quedó el lazo invisible entre una familia y su caballo fiel. Una conexión profunda tejida con confianza, comprensión, y un amor que no necesita idioma. Al día siguiente, cuando los primeros rayos del amanecer rompieron suavemente la niebla de la noche, la granja despertó en una atmósfera extraña, una mezcla de alivio sereno y emoción contenida. Los pájaros cantaban con alegría renovada, las hojas brillaban con gotas de rocío cristalino, y el río, furioso el día anterior, ahora fluía tranquilo, como si nunca hubiera rugido con tanta rabia. Pero quienes vivían allí sabían con certeza, nada volvería a ser como antes. La pequeña familia se despertó temprano. La madre sostenía a su hija en brazos, aún con los ojos hinchados de emoción. La niña, ese milagro viviente, respiraba plácidamente, esbozando una pequeña sonrisa en su sueño, mientras sus diminutos dedos se aferraban con fuerza al borde de la blusa materna, como si no quisiera alejarse jamás de su refugio. Y Sol estaba allí, muy cerca. Nadie lo llamó, nadie le ordenó nada, pero él se presentó igualmente, como siempre. Como un guardián silencioso. Con su mirada suave, postura firme y ese aire de nobleza natural que parecía decir, si algo vuelve a estar en peligro, estaré listo otra vez. El padre se acercó, acarició su cuello fuerte y firme, y murmuró. Gracias, héroe sin palabras. Desde aquel día, Sol dejó de ser solo un caballo de granja. Se convirtió en símbolo. Los niños del pueblo venían a visitarlo, a dibujarlo, a tocarlo con asombro. Los adultos lo miraban con una mezcla de respeto y ternura, como si hubieran redescubierto algo olvidado. Los medios de comunicación llegaron a llamarlo el caballo que habla con las manos, el héroe sin forma humana o el ángel silencioso del río salvaje. Pero para aquella familia, Sol no necesitaba títulos ni halagos.
Para ellos, él era familia. Un ser vivo que sabía sentir, que podía amar, y que, sin dudarlo, supo entregarse. Nadie entendía cómo Sol podía percibir tan profundamente el dolor humano. Algunos decían que era instinto. Otros creían que fue la conexión creada durante los años, aquellas tardes aprendiendo lenguaje de señas, los momentos en que Sol acompañaba a la madre embarazada cuando se sentía débil, o cuando rozaba su hocico suavemente contra su vientre cada vez que la bebé se movía desde adentro. Quizá fue así como nació ese lazo invisible, imposible de describir con palabras humanas. A partir de entonces, la familia decidió hacer algo especial. Construyeron un pequeño cobertizo en el patio, al que llamaron el Rincón de Sol. Colgaron allí los dibujos de los niños del pueblo, todos con imágenes de Sol, y colocaron un cartel de madera grabado con una frase sencilla pero profunda. Donde el corazón entiende más que 1000 palabras. Y parecía que Sol lo comprendía. Cada vez que alguien se acercaba, él caminaba tranquilo hacia ellos, inclinaba la cabeza como en señal de bienvenida. Los niños lo acariciaban, aprendían algunos gestos básicos para hablar con él. Y, curiosamente, desde aquel suceso, no solo la familia, sino todo el pueblo, empezó a mirar a los animales de otra forma, con respeto, empatía y una gratitud sincera. Un día, alguien le preguntó al padre: ¿cómo supiste que un caballo podía entender tanto y salvar una vida? Él sonrió, miró a su hija que reía mientras Sol le rozaba la manito con el hocico, y respondió: porque hay cosas que el corazón entiende antes de que la razón sepa cómo explicarlas. Y así es. El amor no necesita palabras. La lealtad no requiere promesas. Cuando depositas tu confianza en el lugar correcto, incluso un ser que nunca ha hablado puede convertirse en la voz más poderosa en el momento más crucial. Esa noche, ocurrió algo inesperado. La niña dio sus primeros pasos. Pequeños, temblorosos, titubeantes. Y su destino no fue el regazo de sus padres. Fue Sol. Estaba allí, de pie, tranquilo, y al verla acercarse, inclinó su cabeza y levantó una pata delantera, haciendo exactamente el gesto que el padre le había enseñado años atrás: bienvenida. Nadie se movió. Nadie respiró. Y luego, una explosión de alegría contenida llenó el aire. Un momento imposible de olvidar. Desde ese día, el lazo que los unía ya no era solo afecto. Era eterno.